Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra, enseñarla y estudiarla a profundidad. Como todos sabemos, hermanos, este es un canal donde se hacen estudios serios de la Biblia. No venimos a leerla. Ese es el objetivo de este canal, que usted crezca en conocimiento y no se deje engañar por los falsos maestros y por sus falsas doctrinas. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad y nos ayude a interpretar la palabra de Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta ocasión especial poder predicar tu palabra. Bendice a las personas que van a escucharla, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que nos ayude a interpretarla, para que así podamos glorificar tu nombre y que la verdad pueda ser expandida a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendícelo, Señor, bendice a tu siervo que va a abrir tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, recordemos, hermanos, que Satanás es astuto, es un experto en torcer la Biblia y sacarla de contexto. Recuerden esto, hermanos, el hecho de que alguien les cite la Biblia al derecho y al revés no es sinónimo que nos esté diciendo la verdad esa persona. Recordemos de que Satanás es versado en las Escrituras. La diferencia es que la tuerce, la manipula y la saca de contexto. En esta ocasión vamos a hacer un exégesis de Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Este es un versículo que tanto católicos como protestantes lo manipulan para enseñar de que Cristo era un violador del sábado. Por lo tanto, los adventistas estamos equivocados. Jesús no guardó el sábado, al contrario, Jesús vino a quebrantarlo. Esto se le ha oído a católicos y protestantes. En las redes sociales hay infinidad de videos chatarra donde tuercen y manipulan la Biblia. En este estudio vamos a desmantelar esa mala interpretación de Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a hacer una refutación a la mala interpretación de este texto. No es el texto que vamos a refutar, sino que es la mala interpretación que hace el protestantismo apóstata y el catolicismo romano, ya que usan los mismos argumentos y las mismas citas. ¿Qué es un exégesis? La exégesis, hermanos, es solamente una herramienta. La palabra exégesis significa extraer de. Es un principio para hacer un estudio serio de las Escrituras. Es una herramienta muy importante para un exegeta bíblico y para un apologeta bíblico. Recuerden de que por esto que se le puso a este canal apología, porque hacemos estudios serios de la Biblia. Noten lo que dice Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. En realidad vamos a leer el versículo 18 porque ese es el que manipulan. Noten cómo dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo lo usan católicos y protestantes para decir de que Juan en primera persona está asegurando de que Cristo era un violador del sábado. Así lo interpretan tanto católicos y protestantes, que Juan en primera persona está asegurando que Cristo quebrantaba el sábado. No eran los fariseos, dicen ellos, es Juan que está diciendo esto en primera persona, que Cristo quebrantaba el sábado. Ahora, como les dije que vamos a hacer un estudio serio del texto, ¿qué hay que hacer, hermanos, para no torcer la Biblia? Recuerden de que torcer la Biblia es pecado. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16, de que los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Así que tenga cuidado, que por torcer la Biblia usted se puede perder. Así que tengamos cautela, tengamos cuidado
a la hora de estudiar un texto bíblico y no decir lo que el texto dice. Ahora, ¿qué hay que hacer para no torcer la Biblia? Sencillo, vamos a usar el principio que siempre usamos a la hora de estudiar la Biblia, y es dejar que la Biblia se interprete sola. ¿Qué significa la Biblia se interprete sola? Vamos a dejar que un pasaje nos ayude a entender otro pasaje y vamos a concordar todos esos pasajes bíblicos que hablan de lo mismo y analizando el contexto y la gramática del texto bíblico y de las palabras. Eso nos ayudará para no torcer las escrituras. Noten las dos acusaciones que dice el versículo. Cristo quebrantaba el sábado y decía que Dios era su propio Padre, porque así lo dice Juan. Noten, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Juan, supongamos de que Juan está diciendo en primera persona que Cristo hacía esto. Estamos suponiendo, porque vamos a hacer la exégesis y vamos a ver la explicación profunda del texto. Supongamos de que Juan esté diciendo que Cristo quebrantaba el sábado y también decía que era igual a Dios, haciéndose igual a su Padre. Por dos cosas lo estaban acusando los judíos, y que Juan lo afirma aquí. Como dije, los protestantes dicen de que es Juan en primera persona que está asegurando de que Jesús quebrantaba el sábado. Así lo interpretan los protestantes. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Profundicemos en la cita. Ahora, supongamos de que Juan está diciendo en verdad que Jesús quebrantaba el sábado. Los metemos en un problema de contradicción entre el mismo Juan. ¿Por qué razón? Porque noten la segunda frase del versículo 18, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso dice la segunda parte de Juan 5:18. No se pierdan en la hilación que vamos a hacer de los textos para poder interpretar el texto correctamente, para ver si es verdad que Juan está diciendo eso o eran los fariseos que decían eso. Y Juan simplemente retoma lo que decían los fariseos. Vamos a ver cuál de las dos interpretaciones es correcta, si la que enseñan los protestantes y católicos o esta interpretación que enseña la iglesia adventista. Ahora, si tomamos la primera interpretación, que es Juan el que está diciendo que Cristo quebrantaba el sábado, lo metemos en problemas con Juan, con el mismo Juan. ¿Por qué razón? Esto contradice al mismo apóstol, ya que Juan, en su mismo libro de los evangelios de Juan, en su mismo libro, el apóstol Juan presenta a Cristo como el Dios eterno. Esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan entroniza su libro con hablar del verbo que es Dios. Es de Cristo que está hablando aquí Juan. El versículo 14 lo confirma. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gloria y de verdad. Entonces, noten, si Juan está asegurando que Cristo quebrantaba el sábado, entonces tenemos que también aceptar de que el mismo apóstol Juan está negando de que Cristo es Dios y que se está igualando a Dios. Esto contradice Juan 1:1 al 3. Esto contradice al mismo apóstol. ¿Cómo es posible que el mismo apóstol esté rechazando la divinidad de Cristo y asegurando que Cristo no es Dios? Si tomamos esa interpretación protestante de decir de que Juan en primera persona está asegurando que Cristo era un violador del sábado, tenemos que aceptar la segunda parte del versículo. También que Juan está asegurando de que Cristo no es Dios y que está usurpando el lugar
de Dios. Y eso es blasfemia. Noten qué interesante. Los protestantes, cuando agarran la primera parte del versículo de que Cristo era un violador del sábado, están insinuando que también el apóstol Juan está diciendo que Cristo no es Dios, y que el mismo apóstol se está contradiciendo, porque en muchas partes del Evangelio de San Juan, el apóstol Juan, en muchas partes del Evangelio de San Juan, el apóstol Juan exalta la divinidad de Cristo y afirma de que Jesús es Dios. Acabamos de ver Juan 1:1 al 3. Primer error de la interpretación protestante católica, cuando se asegura de que Juan está diciendo en primera persona que Cristo quebrantaba el sábado. También entonces tenemos que aceptar de que Juan estaba negando que Cristo es Dios y que Cristo estaba usurpando el lugar de Dios. Error. Aquí podemos ver, y lo vamos a demostrar, de que Juan está citando lo que los judíos decían de Jesús. No es que Juan en primera persona está asegurando eso, sino que Juan en segunda persona está asegurando lo que los judíos decían al acusar a Cristo de hacer milagros en sábado. Y porque los judíos creían de que Cristo era un blasfemo al igualarse a Dios, al perdonar pecados y hacer milagros en sábado. Vamos a ver algo muy interesante. Aquí acabamos de ver que la interpretación protestante de asegurar que Juan está acusando a Cristo de quebrantar el sábado contradice al mismo Juan, y Juan no puede contradecirse. Juan no puede contradecir a Juan, y para eso vamos a hacer otra hilación de textos que nos ayudarán a entender. Juan explica a Juan, el apóstol Juan explica a Juan. No necesitamos preguntarle a un protestante apóstata o a un católico que manipula la Biblia, porque ellos tienen una mala interpretación de la Biblia. Ellos desconocen qué es un exégesis y principios para interpretar la Biblia. Por lo tanto, si queremos interpretar a Juan, si es verdad que Juan está asegurando que Cristo era un violador del sábado y que Cristo se hacía pasar por Dios, negando su divinidad, entonces tenemos que preguntarle al mismo apóstol Juan si es verdad que estaba diciendo eso. Sencillo. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Juan explica a Juan. No se pierdan de ese principio. El apóstol Juan explica a Juan. Si en verdad Juan está diciendo que Cristo era un violador del sábado, esto también contradice la definición de pecado que el mismo apóstol Juan da en su carta. Notemos qué es pecado y cómo lo define el mismo apóstol Juan. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Noten Juan lo que está diciendo: el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado en el griego? Recuerden que necesitamos conocer la gramática de las palabras. ¿Qué es pecado? Juan aquí está usando dos palabras griegas. La primera palabra para pecado es armatía. En el griego esta expresión significa errar al blanco o ilegalidad. El pecado es ilegalidad, es armatía, errar al blanco. Y la otra palabra que usa Juan cuando dice el pecado es infracción de la ley, esa palabra infracción en el griego es anomía. El pecado es anomía, infracción de la ley. En otras palabras, no estar en conformidad con la ley. El pecado es infracción de la ley. En otras partes de la Biblia, el apóstol Pablo también corrobora esto, de que el pecado es infracción de la ley, o sea que la ley nos dice lo que es pecado. Noten lo que dice Pablo en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos dice lo que es pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Esto lo repite Pablo en Romanos 7:7, hablando de su propia experiencia. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado
sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál ley es la que señala el pecado? Si usted es inteligente, hermanos, y echa a trabajar su mente, vamos a notar que el apóstol Pablo está citando uno de los 10 mandamientos que habla de la codicia. Éxodo 20:17. Pablo está citando la ley de los 10 mandamientos, la que nos revela lo que es pecado. La Biblia se interpreta sola. Entonces, cuando Juan dice el pecado es infracción de la ley, está diciendo que violar uno de los 10 mandamientos es pecado. No se pierdan de este principio. Ahora, el sábado es el 4.º mandamiento de la ley de Dios que nos revela el pecado. O sea, quebrantar el sábado, violar el sábado, eso es pecado. Si dejamos que la misma Biblia se interprete sola, porque lo que define lo que es pecado es Dios en su ley. El pecado es infracción de la ley. Pablo y Juan nos están diciendo que la ley nos dice no codiciarás, y es una referencia a los 10 mandamientos. Ahora bien, si creemos que el apóstol Juan en primera persona está acusando a Cristo de quebrantar el sábado, tendríamos que pensar de que el apóstol Juan y el apóstol Pablo están diciendo que Cristo era un pecador por quebrantar el sábado, ya que el sábado es parte de la ley, es el 4.º mandamiento de la ley, y pecado es infracción de la ley. Esto contradice a Dios mismo también. ¿Por qué razón? Porque Dios pide de que no quebrantemos su ley, su sábado, su día santo. Noten cómo dice Isaías 58, versículo 13. Noten cómo dice, versículo 13 de Isaías capítulo 58. Dice lo siguiente: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y esto se repite en Isaías 56, 2. Noten cómo dice Isaías 56, 2: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Cómo es posible que Cristo haya venido a quebrantar el día santo, cuando Dios el Padre está diciendo bienaventurado el que no profane el sábado? Pero ahora vemos a Cristo viniendo a esta tierra, quebrantando el sábado, según la interpretación que hace el protestantismo, acusando al apóstol Juan de que el apóstol Juan está asegurando que Cristo era un pecador por quebrantar la ley y profanar el sábado. Miren grandes errores garrafales cuando se interpreta mal la Biblia y se tuerce. Si decimos de que Juan en primera persona está acusando a Cristo, igual como los fariseos, de que Cristo quebrantaba el sábado y que se igualaba a Dios, usurpando el lugar de Dios, entonces Juan, en otras palabras, está diciendo de que Cristo era un pecador por quebrantar la ley, porque el sábado es parte de la ley, y lo que define lo que es pecado es los 10 mandamientos, la ley, como dice Pablo en Romanos 7:7. No puede interpretar la Biblia de otra manera, hermanos. Si usted agarra esa interpretación protestante, está acusando en forma indirecta a Cristo que era un pecador, y acusando a Juan, que Juan también está de parte de los fariseos. Tremendo, hermanos, terrible. Ahora, ¿se dan cuenta por qué al protestantismo apóstata y al catolicismo romano en las profecías se le llama Babilonia? Porque la palabra Babilonia significa confusión. Estas iglesias protestantes y católicas enseñan confusión a la gente a través de una mala interpretación de la Biblia, torciéndola y sacándola de contexto. Es incoherente, falta de lógica, falta de sentido común, falta de estudio bíblico, sostener de que Juan esté acusando a Cristo de quebrantar el sábado y de usurpar el lugar de Dios, haciéndose igual a Dios. Tremendo. Ahora, ¿cuál es el contexto de Juan capítulo 5, versículos 17 al 18?
Esto lo ignoran los protestantes y católicos, porque ellos creen de que una apología se basa en aprenderse versículos de memoria. Eso lo puede hacer hasta un loro. Aquí cerca de donde nosotros había un hermano que tenía una lora, que se podía el Salmo 23 y el Salmo 91. De memoria se lo podía. A mí me gustaba ir a la casa del hermano porque la lora se podía exactamente el Salmo 23 y me encantaba escucharla. Un animal sin uso de razón. Entonces, el hecho de que alguien cite la Biblia y me dé muchas citas bíblicas no es evidencia que me esté diciendo la verdad. Tenemos que ver los contextos de cada cita y armonizar toda la Biblia para que la Biblia no se contradiga, porque Dios no es Dios de confusión, pero Babilonia es confusión. El protestantismo apóstata, cuando predica estas herejías, y el catolicismo, cuando predica estas herejías en sus púlpitos, están predicando confusión y engañando al proletariado ignorante de las escrituras, porque no estudia la gente el contexto. Siempre usa este principio. Cuando usted no entiende un versículo, váyase al contexto, empieza a leer desde arriba, empieza a leer todo el capítulo, si es posible, váyase más atrás y más atrás, para que usted vaya haciendo la hilación de la conversación que el apóstol está diciendo en su carta, para que usted pueda analizar el contexto de las palabras del versículo que usted está estudiando para no malinterpretarlo. ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 5, versículo 17 al 18? Si leemos el contexto, vamos a notar que quienes estaban acusando a Jesús por quebrantar el sábado eran los fariseos. El contexto nos dice de que Jesús en ese momento había hecho un milagro, y lo vamos a leer para que veamos. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 7. El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. O sea que este milagro Jesús lo hizo en sábado, de sanar a un paralítico que no podía bajar al estanque. Y sigue diciendo: entonces los judíos dijeron, ¿quiénes? Los judíos. Pero vienen los protestantes y dicen, Juan está diciendo eso. Juan en primera persona lo está diciendo, así dicen ellos. Pero es Juan que lo está diciendo en segunda persona, retomando las palabras de los fariseos. Leamos el contexto, hermanos. No se dejen engañar por estos falsos maestros. No se dejen engañar por estos torcedores de la Biblia. Satanás es astuto y si usted no estudia va a ser arrastrado por el protestantismo apóstata y el catolicismo romano con sus falsas doctrinas. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él respondió: el que me sanó es el mismo que dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es aquel que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que le había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien había sanado. Por esta causa, ahora noten el contexto, por esta causa los judíos, noten, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Noten el contexto, es interesante. Para los judíos Jesús quebrantaba el sábado, porque según las leyes de los judíos, hacer milagros en sábado, hacer obras de misericordia era pecado, según las leyes judías. Pero Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué clase de trabajo se refería Cristo aquí? No trabajo físico ni material, sino a las obras de misericordia
que fueron destinadas antes de la fundación del mundo para que el Mesías viniese a restaurar a los lisiados por pecado, no solamente físico, sino también espiritualmente. Eso fue planeado antes de la fundación del mundo. Yo y mi Padre hasta ahora trabajamos. Se refería a las obras de misericordia que el Padre hacía a través de Cristo y las hacía en sábado. Y estas obras de misericordia estaban en armonía con la ley de Dios, pero no con las leyes de los judíos. Quienes aseguraban de que Jesús quebrantaba el sábado eran los judíos por sus leyes que tenían, porque los judíos habían adherido al sábado más de 600 leyes, y según la ley de los judíos era pecado de que se hicieran milagros en sábado. No es Juan que está asegurando esto, sino que Juan está usando o retomando las palabras de los fariseos en segunda persona, diciendo lo que decían los fariseos. Acusaban a Jesús de quebrantar el sábado y de igualarse a Dios. Eran por las dos cosas: de que los judíos buscaban a Cristo para matarle. ¿Cómo es posible que el apóstol Juan esté diciendo esta gran blasfemia, asegurando que Jesús era un quebrantador del sábado y que usurpaba el lugar de Dios? Eso es blasfemia. Pero los protestantes de esta manera interpretan Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. Ellos dicen: es Juan en primera persona que está asegurando que Jesús era un quebrantador del sábado. Pero ¿por qué no toman la otra frase? Entonces también Juan está diciendo de que Jesús era un blasfemo al hacerse pasar como Dios e igualarse al Padre. Eso es blasfemia. Jesús lo había dicho en otras partes de la Biblia. Tengamos cuidado, hermanos, con estos torcedores de la Biblia, con estos manipuladores. Jesús quebrantaba el sábado para los fariseos, no para el apóstol Juan, no para Dios, porque las obras de misericordia estaban en perfecta armonía con la ley. El mandamiento no prohíbe obras de misericordia. El mandamiento no prohíbe hacer bien. El mandamiento no prohíbe, si un hermano está enfermo en sábado, el mandamiento no prohíbe llevarlo al hospital. El mandamiento no prohíbe que si un hermano cae enfermo, comprarle medicina. El mandamiento no prohíbe, si un hermano cae enfermo, llevarlo en una ambulancia y pagar un carro para que lo lleven. El mandamiento no prohíbe hacer obras de misericordia. Es interesante que el contexto mayor nos ayuda a entender que esta es la interpretación correcta. En otra ocasión, los fariseos acusan a Jesús por haber sanado a uno que tenía la mano seca. Y los fariseos acusan a Cristo y a los apóstoles porque recogen espigas en día sábado. Y los fariseos acusan a Jesús y a los apóstoles: ¿por qué tus discípulos quebrantan el sábado? Porque según los fariseos era pecado arrancar espigas en sábado y hacer obras de misericordia. Entienda, para los fariseos, según las leyes de los fariseos, por lo menos los protestantes y católicos, pónganse a estudiar e investigar. Los fariseos dicen esto, no es Dios en su palabra, no es ningún profeta que dice eso, es los fariseos que están asegurando eso. Las leyes de los fariseos dicen eso. Noten cómo dice Mateo 12, versículo 11 al 12. Los fariseos se están acusando aquí porque los discípulos recogen espigas en sábado y porque Jesús había sanado a alguien que tenía la mano seca. Y los fariseos lo acusan a Jesús nuevamente. Y noten cómo respondió Cristo. Esto lo ignoran los protestantes, que cada cita tiene su contexto. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué es lícito? La palabra lícito significa que está legal, que está en legalidad y en armonía con la ley. Busquen un diccionario y busquen la palabra lícito. Viene de legalidad, algo que esté en armonía con la ley, algo legal. Eso es lícito. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Hermanos, lo que prohíbe el mandamiento es el trabajo egoísta e innecesario. Noten lo que dice Éxodo
capítulo 20, versículo 8 al 11. Seamos estudiosos, hermanos, no nos dejemos engañar por estos manipuladores de la Biblia. Noten cómo dice Éxodo 28. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Noten que está prohibiendo el trabajo innecesario, porque dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Captaron, hermano? Que el mandamiento no prohíbe obras de misericordia. El mandamiento es explícito, prohíbe el trabajo secular, egoísta e innecesario. Por eso hay 6 días para trabajar y para descansar un 7º, para reconocer de que Dios es nuestro creador. O sea que el mandamiento no está prohibiendo hacer obras de misericordia. El mandamiento es explícito. Pero ahora vienen los fariseos y los protestantes que se unen entre sí para acusar a Jesús de ser un quebrantador del sábado y un blasfemo al hacerse igual a Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Cristo no vino a quebrantar el sábado. Cristo vino a enseñar la forma correcta de guardarlo. Enseñó que los milagros, las obras de misericordia, el amor al prójimo y ayudarle cuando el prójimo lo necesite, eso está en perfecta armonía con la ley. Y eso no es quebrantarlo. Quienes decían de que Jesús quebrantaba el sábado eran los fariseos apóstatas, y le siguen a la cola los católicos y protestantes al decir de que Cristo era un pecador por quebrantar el sábado. Imagínense, hermano, qué blasfemia. Y a usted, hermano, que va a escuchar esta presentación, ¿usted seguirá perteneciendo a estas iglesias apóstatas que enseñan falsa doctrina? ¿Usted seguirá perteneciendo a estas iglesias donde tuercen la Biblia y la manipulan? ¿Usted seguirá en este sistema católico romano donde tuercen a la Biblia y engañan a sus feligreses? Salga inmediatamente. La Biblia en ninguna parte dice que Cristo vino a quebrantar el sábado. Al contrario, vino a enseñar cómo debe de guardarse. El problema de los protestantes y católicos de que no quieren saber nada del sábado es porque miran a los fariseos cómo guardaban el sábado y no a Cristo cómo lo guardaba correctamente, que estaba en armonía con la ley. Los fariseos apóstatas, dirigidos por Satanás, acusaban a Cristo de ser un violador de la ley del Padre. Blasfemia. Y eso sí es blasfemia. Cuando un protestante dice Cristo era un violador del sábado, en otras palabras están diciendo Cristo era un pecador y vino a violar la ley de Dios. Tremendo, hermanos, tremendo. Noten lo que dijo el Salmo 48, hablando de la venida de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Cristo? El objetivo de la venida de Cristo no era venir a violar la ley de Dios. Esto es una blasfemia que están predicando el protestantismo apóstata. Salga inmediatamente de estos sistemas, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 48. Este es un salmo mesiánico que habla del ministerio de Jesús en esta tierra. Y noten cómo dice el Salmo 48, para que veamos cuál es la misión de Jesús a esta tierra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo es posible que los protestantes digan de que Cristo vino a quebrantar el sábado? Entonces no vino a hacer la voluntad del Padre Cristo. Ahora, noten lo que dice Mateo 5:17. Este versículo refuta la interpretación torcida del protestantismo apóstata en acusar a Cristo de ser un violador del sábado. Noten cómo dice Juan 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley. Esa palabra abolir significa, yo no he venido para destruirla. No he venido para pulverizar la ley. ¿A qué he venido? No he venido para abolir la ley ni los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Esta palabra cumplir en el griego significa darle el valor, enaltecerla, rellenarla,
Pero vienen los protestantes y dicen, la palabra cumplir significa obedecerla y desecharla. Pero en el griego significa rellenarla. El objetivo de Cristo no fue venir a destruir la ley, ni abolirla. Vino a rellenarla, a exaltarla, a elevarla. Y eso es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una exaltación de la ley del Padre. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo sea cumplido. Cristo es enfático. No he venido para pulverizar la ley, no he venido para destruirla, he venido para obedecerla, rellenarla y darle su verdadero valor. Cristo vino a enseñar cómo guardar el sábado. Enseñó que las obras de misericordia estaban en perfecta armonía con la ley. Cuando los católicos y protestantes dicen de que Jesús nunca guarda el sábado, simplemente por el hecho de hacer obras de misericordia, se están poniendo de parte de los fariseos apóstatas en acusar a Cristo de ser un pecador y un blasfemo. Hermanos, tengamos cuidado. Esto pasa cuando no se sabe interpretar la Biblia. Y en los protestantes y católicos hay una ignorancia de estos temas. Usted le pregunta a un protestante y a un católico, explícame qué es el contexto de un versículo. Y ellos son expertos en torcer la Biblia y sacarla de contexto y decir cosas de que el texto no dice. ¿Cómo es posible que Cristo iba a venir a esta tierra a quebrantar el día santo de Dios? Y peor aún, a contradecirse él mismo, porque el creador del sábado es Cristo mismo. ¿Cómo es posible que él dijo allá en Génesis y en Éxodo que ese día es un día santo que se debe de respetar y guardar? Y ahora viene él mismo que lo creó a quebrantarlo. Otra interpretación errada, otra confusión, si sostenemos esa interpretación protestante en decir de que Cristo vino a quebrantar el sábado. Hermanos, tengamos cuidado con estos errores doctrinales. Salgamos de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Babilonia manipula la Biblia, Babilonia tuerce la Biblia y Babilonia no enseña los mandamientos de Dios. Por eso es que Apocalipsis 18, versículo 4 se nos dice y le dice al pueblo de Dios que salga de estos sistemas que son Babilonia. Noten cómo dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Hermanos, ¿notaron, hermanos, cuál es la correcta interpretación de Juan 5, 17 y 18? Quienes decían eso eran los fariseos. Y Juan no lo dice en primera persona, sino que en segunda persona, retomando las palabras de los fariseos apóstatas. Si nosotros leemos el contexto, los fariseos acusaban a Jesús por haber hecho un milagro en sábado, porque para los fariseos eso era pecado, para las leyes de los fariseos, pero para Dios eso era legalidad, estaba en armonía con la ley, hacer obras de misericordia. Por esta razón es que Jesús buscaba siempre los sábados para hacer milagros, porque el objetivo era desmantelar la ceguera de los fariseos con respecto al error que habían adquirido de tener un falso concepto de la verdadera observancia del sábado. Y quiero decirles algo muy importante para terminar, hermano. He escuchado otro error doctrinal de católicos y protestantes que acusan y dicen de que los fariseos guardaban el sábado y que los que mataron a Cristo eran los que guardaban el sábado. Ellos dicen que nosotros los adventistas somos los fariseos modernos. Así hacen esa clase de interpretación de los textos. Otro error doctrinal y otra incoherencia y otro disparate, simplemente por no estudiar la Biblia. Los fariseos nunca guardaron la ley, nunca guardaron el sábado. Ellos profesaban hacerlo, pero nunca lo hicieron. Una cosa es guardar y otra cosa es profesar. Noten, les voy a demostrar, hermano, que los fariseos no guardaban la ley, porque si lo hubiesen hecho, no hubiesen matado a Cristo, porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo y está basada en amor. Los fariseos profesaban guardar la ley y el sábado, pero eran hipócritas, no lo guardaban. Tengamos cuidado cuando decimos esa blasfemia que los fariseos guardaban el sábado. Estamos aplicando la Biblia mal. Los fariseos no guardaban la ley, porque si en verdad la hubieran guardado, hubiesen aceptado a Cristo y lo hubiesen amado.
Noten lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2, para que vean qué es guardar la ley. Hijito mío, no te olvides de mi ley. En tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, noten que dice, y la relaciona con la ley, la misericordia y la verdad, átalas en tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pregunto, hermanos, ahora usted va a decir esa blasfemia que los fariseos guardaban la ley. No digamos esos disparates, hermanos. Los fariseos nunca guardaron la ley. Ellos profesaban guardarla, pero eran hipócritas. Los fariseos nunca guardaron el sábado. Si en verdad los fariseos hubieran guardado el sábado, hubiesen reconocido a Cristo como su Señor y Creador, porque el sábado señala a Cristo como el Creador. Los fariseos nunca guardaron la ley, porque si en verdad hubiesen guardado la ley, hubiesen amado a su prójimo y nunca se hubiesen enojado, porque Cristo hacía obras de misericordia con la gente necesitada en sábado. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, para que veamos de que los fariseos nunca guardaron la ley ni el sábado. Ellos eran hipócritas, ellos profesaban. Busque qué significa la palabra profesar. Es aparentar, imitar, a tratar de aparentar para engañar. Los fariseos nunca guardaron la ley, porque si lo hubiesen hecho, hubiesen aceptado a Cristo como su Señor y hubiesen estado alegres porque Jesús hizo obras de misericordia en sábado. Noten cómo dice Pablo en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, para que veamos en qué está basada la ley de Dios. Noten cómo dice Romanos 13, versículo 8 al 10. Dice: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo. Pregunto, hermanos, estos milagros que Jesús hacía en sábado, de esa gente que estaba agobiada por esas enfermedades por largos años, ¿acaso no merecían ser sanadas? ¿Acaso eso no era amor, ver a mi prójimo que se sanara de un lecho de dolor en sábado? No debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pregunto, hermanos, ¿se atreve a decir que los fariseos guardaban la ley? ¿Se atreve a decir de que los fariseos guardaban el sábado? No digan esa blasfemia. Y noten cómo dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace amar al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando los protestantes dicen esta otra blasfemia, que los fariseos guardaban el sábado y que quienes mataron a Cristo eran los que guardaban el sábado, están diciendo otra blasfemia. Si usted antes decía esta blasfemia, no la diga. Los fariseos nunca guardaron el sábado. Si en verdad los fariseos hubiesen guardado el sábado, no hubiesen matado a Cristo. Quien guardaba el sábado verdaderamente, haciendo obras de misericordia, haciendo el bien, para eso es el sábado. Si en verdad si hablamos de guardar el sábado, quien guardaba el sábado perfectamente era Cristo. Hacer obras de misericordia, sanar a los enfermos, orar por los enfermos. Y en efecto, hermano, el sábado para esto es. El sábado es para ir a visitar a los enfermos, orar por los enfermos. Lo puede hacer durante toda la semana si quiere, pero el sábado es exclusivo para eso, orar por los enfermos. Ir a visitar a alguien que está pasando por una crisis y que necesita ayuda. Por ejemplo, el sábado fuimos a visitar a una persona que me dio tristeza, hasta se me salieron las lágrimas. Fuimos a visitar a una persona y oramos por ella. Le ha caído una enfermedad que se llama insuficiencia renal y le hacen la diálisis, pero me llenó tanto me dio una gran lástima y compasión de que el muchacho era un muchacho, un joven, tenía un gran estómago, como no le puede salir
los riñones los tiene secos, una persona que tiene insuficiencia renal, los pies bien hinchados y su rostro bien amarillo. Hasta le habían hecho un hoyo, un orificio aquí para que pudiera él respirar aquí. Ya estaba bien deteriorado su cuerpo. Me llenó de impacto y fuimos el sábado a orar por la persona. Oramos, hicimos 3 oraciones por los hermanos y lo pusimos en las manos de Dios. El hermano no era de la iglesia adventista, pero en esa ocasión lo hicimos que aceptara a Cristo como Salvador personal, que creyera en el Evangelio. Y él creyó en el Evangelio. Por la fe creemos de que si esa persona se muere, será salva. Pero para eso es el sábado, hermanos, para visitar a los enfermos, hacer obras de misericordia. Pero no confundamos esta blasfemia de decir que los fariseos guardaban el sábado. Esto es una incoherencia que sale de la boca de los protestantes. La verdadera observancia del sábado está basada en el amor y en el amor al prójimo. No se olviden de eso. Cristo no vino a quebrantar el sábado, vino a enseñar con su ejemplo y obediencia la forma correcta de cómo se debe de guardar el sábado. Si queremos guardar el sábado, no veamos a los fariseos como lo hacen los protestantes. Veamos a Cristo. Cristo es nuestra norma de conducta. Cristo es nuestro ejemplo. Y noten cómo dice el apóstol Juan, para terminar. El apóstol Juan en su carta, 1 Juan, capítulo 2, versículo 4. Noten cómo dice. El que dice, desde el versículo 3 leamos, 1 Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces quítese de la mente esa frase apóstata de que los fariseos guardaban la ley y el sábado. Error, ellos no lo guardaban. Sin esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, noten que es lo mismo que dice Salomón en Proverbios 3, 1 al 4. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿El que guarda qué? Sus mandamientos y su palabra. El amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Según los protestantes y católicos, Cristo anduvo quebrantando el sábado. Pero según la Biblia, Cristo anduvo obedeciendo a la palabra de Dios, la palabra de su Padre. El que dice que lo conoce debe de guardar su mandamiento y debe andar como Él anduvo, siguiendo sus pisadas. Cristo es nuestro modelo a seguir, no los fariseos. No vean a los fariseos, no vean a los fariseos hipócritas, porque ellos no guardaban la ley y ni tampoco guardaban el sábado. Cristo sí lo guardaba. Noten cómo dice Juan 15, versículo 10. Juan 15, 10. Palabra de Dios, no de los fariseos. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero según los fariseos y los protestantes, Cristo no vino a guardar los mandamientos del Padre, sino que vino a quebrantarlo. Imagínense, aquí podemos estudiar, podemos sacar materia, hermanos, de que un error doctrinal que predican el protestantismo apóstata y el catolicismo romano lleva a otro error doctrinal. Por eso es que son Babilonia. Hermanos, repetimos, Cristo no vino a quebrantar el sábado, vino a enseñar la forma correcta de guardarlo. Enseñó que las obras de misericordia estaban en armonía con la ley. Quienes acusaban a Jesús de quebrantar el sábado eran los fariseos hipócritas. Hermanos, no se olvide de esto. Estudie la Biblia, no crea lo que yo digo. Váyase a los contextos, analice si lo que hemos dicho aquí es cierto. Compare esta presentación con las presentaciones apóstatas que predica Luis Toro, Cash Luna o todos estos pastores manipuladores de la Biblia que propagan estos errores doctrinales en las redes sociales. Tengamos cuidado, sean analíticos, estudie, no se deje engañar mientras exista una palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y todo que sea para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos hemos dado cuenta del peligro de torcer la Biblia y malinterpretarla. Hemos visto el gran error abismal
de sacar un texto fuera de contexto para acusar de que Cristo era un violador del sábado y que era un blasfemo al hacerse igual a Dios. Nos hemos dado cuenta que el apóstol Juan está usando esas palabras en segunda persona para asegurar lo que los fariseos apóstatas decían, simplemente por el hecho de hacer milagros y es obra de misericordia de Cristo. Bendícelo, Señor, santifícalos en tu palabra, que no nos dejes engañar por estos falsos maestros. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra y que ellos puedan irse a la Biblia y puedan investigar esto que hemos estudiado para la honra y gloria de tu nombre. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.